Bienvenidos, bienvenidos a este día, ya habiendo recibido vida, dice el salmo que ya leímos por la mañana durante el rezo de Shaharit. Eh, ¿Por qué? Porque hemos pasado el día del perdón, Baruch Hashem, porque estamos aquí y por todo este año que viene, ya preparándonos también para recibir la festividad que se aproxima, que ahora es Sukkot. Sukkot tiene 8 días de celebraciones, así que estaremos contentos disfrutando de este momento que viene. Bueno, voy a continuar con la clase que he estado dictando acerca de el judaísmo del Nuevo Testamento. Estamos revisando el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, o como dice el Evangelio según San Marcos, porque se dio como nombre el Evangelio según San Marcos, porque sabemos que hay muchos evangelios, o sea, muchos documentos de estos dictados o escritos por diferentes personas, y cada uno da su versión de los hechos de Jesús. Luego, entonces, en este caso es según San Marcos. Ya hemos estudiado el capítulo número 1, vamos a dar inicio al capítulo número 2, y pues de inmediato con esto es bastante amplio, es extenso, y vamos a detenernos en los momentos en que sea necesario dar las explicaciones a fin de entender muy bien el contexto de esto que está aquí escrito. Bueno, el capítulo número 2, les recuerdo, estoy dando lectura a una versión que se llama Nácar Colunga, que es de la iglesia, me refiero a la iglesia católica, la iglesia cristiana católica, porque ya les he platicado que ellos conservan y han estudiado por mucho tiempo los documentos antiguos que se conservan del Nuevo Testamento, y por lo tanto tienen buenas versiones, tienen muy buenas versiones. Entonces comienzo con la lectura. Entrando de nuevo, después de algunos días en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa, y se juntaron tantos que ni aun en el patio cabían, y él les hablaba, y vinieron trayéndole un paralítico que estaba entre 4, y no pudiendo presentárselo a causa de la muchedumbre, descubrieron el terrado por donde él estaba, y hecha una abertura descolgaron la camilla en que el paralítico estaba acostado. Viendo Jesús su fe, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaban entre sí: ¿cómo habla así éste? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y luego, conociendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, se dirige al paralítico: yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y, tomando luego la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se maravillaron y gloriaban a Dios, y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa tal. Bueno, aquí una vez más continúa
Jesús manifestando autoridad con lo que él enseña y con lo que él hace. En primer lugar, pues debemos de saber, debemos contextualizar esto. En primer lugar, porque este momento en el que se dan los acontecimientos de Jesús, de estos hechos, el judaísmo como tal está en crecimiento, está en desarrollo, se está desarrollando. O sea, no confundamos o no pensemos que el judaísmo en esta época ya es como el judaísmo que hoy en día conocemos, de ningún modo. El judaísmo va a comenzar a gestarse cuando nuestro pueblo está volviendo de Babilonia. Ahí comienza a gestarse el judaísmo. Se enriquece de conceptos gracias a la filosofía persa y a la vida persa. Entonces, los judíos sabios de nuestro pueblo se dieron cuenta que había que conformar y consolidar el pensamiento judío en la vida de los hombres. Así que allí comienza a gestarse el judaísmo después de la vuelta de Babilonia. Estoy hablando de en el siglo VII antes de esta era. Y todo ese desarrollo y ese conocimiento que se fue ampliando lo hizo por todos esos siglos, o sea, el siglo V, IV, III, segundo, primero de esta era y todavía el primero de esta era, perdón, antes de esta era y el siglo primero de esta era, de tal modo que para el siglo segundo de esta era se redactan por primera vez todo el conocimiento que se ha desarrollado en esta época después de Babilonia, de tal modo que se redacta la Misná. Por eso cuando nosotros leemos la Misná, vemos que le hace falta muchísimos conceptos que ya hoy conocemos, porque era lo que se había desarrollado en 5 o 6 siglos, se había desarrollado el judaísmo y se redactó, y a eso es lo que se conoce como la Misná. Todavía se profundizó más en el estudio de la Torá y de los conceptos desarrollados por los sabios de Israel, que hasta 2 siglos más tarde y 3 siglos más tarde de la redacción de la Misná, se redacta el Talmud. Ya el Talmud es la base fundamental de lo que hoy es el judaísmo. Pero aún así, todavía pasaron muchos siglos más para que se conociera el judaísmo tal como hoy nosotros lo tenemos. O sea, la filosofía de Maimónides, todo lo que hizo Rashi, todo esto todavía se va con el paso del tiempo a redactar y hacer el contenido del judaísmo. Entonces, este relato en el que se encuentra Jesús y sus hechos es un judaísmo que está todavía en pañales, es un judaísmo en el que apenas estamos creciendo, en el que apenas nos estamos desarrollando. Por lo tanto, hay discusión, hay mucha discusión acerca de los distintos temas. Están surgiendo opiniones por aquí y por allá de cómo se debe de interpretar la Torá. A tal grado incluso que diferentes escritos hay de los libros de los profetas y de los escritos por diferentes copistas, por diferentes escribas, y cada uno empieza a variarle en 2 o 3 cosas el contenido, no por
no por con un afán negativo, sino más bien positivo, de darlo a conocer bien a quienes ya no comprenden la lectura. Este es el trabajo que hacen los escribas, pero los escribas siempre ellos tienen confianza y autoridad en lo que viene atrás, o sea, lo que sus maestros les enseñaron a ellos. Así que vamos a ver toda esta diversidad de opiniones. Entonces, una de estas opiniones que hay dentro de todos estos maestros es la opinión de Jesús. Y Jesús tuvo impacto sobre los que vienen a ser sus discípulos, y finalmente ellos son los que dan a conocer las enseñanzas de Jesús, como en este caso les he dicho, Marcos escribe acerca de la predicación y la enseñanza que Pedro recordaba acerca de Jesús. Entonces, había diferentes temáticas, le digo, diferentes pensamientos. Pero aquí se puede ver de las cosas que Jesús enseñaba, él está mencionando que al hecho de que un joven paralítico viene siendo apoyado por sus amigos para poder recibir lo que ya se está oyendo en todos los alrededores de este lugar de la Galilea, del mar de Galilea o de este cúmulo de aguas que hay allí. Entonces ya huyen de Jesús y que Jesús está realizando con autoridad enseñanza y milagros. Luego entonces se encuentran interesados por recibir algo para con beneficio, el beneficio de que Jesús les favorezca con algo. Entonces dice que cuando mira esto, Jesús se admira y se sorprende de la fe que tienen tanto el joven como los amigos. La fe es la actitud, la esperanza que ellos tienen de tener la sanidad de su amigo. O sea, y de ir contra todo obstáculo que se presenta delante de ellos. Quieren solamente ver a Jesús porque Jesús les puede ayudar. Entonces, esta es la fe a la que se refiere. O sea, ellos mueven toda su vida, su voluntad, su entusiasmo para recibir un bien. Y Jesús los está repartiendo, así que ¿cómo no poder intentarlo, verdad? Cualquier persona que esté bajo sufrimiento y oye en algún lugar que hay una posibilidad de salir de esa situación de sufrimiento, pues por amor a sí mismo se mueve para recibir el bien. Aquí lo que llama también la atención es que Jesús dice, antes de sanarlo, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Este pensamiento es muy escenio, es de este grupo de judíos que descienden de Leví, la mayoría de ellos, en que ellos confían mucho en que los pecados del ser humano son perdonados por precisamente esta forma de vida, de acercarse, de tener confianza en Dios y de acercarse para recibir algo de Él. Al final de cuentas, el origen de todo mal para el individuo es precisamente su pecado. Ahora, todos los grupos restantes, sobre todo los fariseos y los saduceos, los escribas, ellos principalmente hacen énfasis en que el pecado es el que lleva a la persona a tales sufrimientos. O sea, la persona enferma y luego entonces
porque tiene un pecado. Entonces, lo primero que se señala es que él está enfermo a causa del pecado. ¿Ya? Entonces, Jesús hace distinto. O sea, Jesús no señala, sino exime a la persona de su pecado. O sea, ha sido tan enfático el señalamiento de la mayoría de los grupos religiosos de aquella época en que la persona está condenada a la enfermedad a causa de su pecado, que él viene ahora a enseñar de forma diferente, viene a revertir esos señalamientos y ahora señala al revés. En lugar de señalar el pecado, viene y señala y destaca la fe de la persona. O sea, no destaca, no hace un juicio sobre la persona diciéndole que por su pecado está enfermo, sino destaca la fe. Y por lo tanto, eso lo lleva a la sanidad. Cuando le dice tus pecados te son perdonados, no es o sea, él elimina la carga que otros grupos han puesto sobre las personas, lo cual les quita entusiasmo y por lo tanto viene a ellos enfermedad y demás cosas que les suceden a la persona, porque no les dan una palabra de aliento, sino un juicio de señalamiento. Entonces, él más bien destaca la parte de que si se están acercando, eso habla de su fe. Entonces le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento, o sea, como hay que entender que lo que van a decir aquí los escribas, estaban allí sentados algunos escribas que pensaban entre sí, ¿cómo habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Efectivamente. En el pensamiento más popular se dice, solamente Dios perdona pecados. Esto es una referencia a que cuando uno va y ofrece su sacrificio en el altar, entonces de ahí, o sea, el altar de Dios, en ese momento le son retirados los pecados de la persona. O sea, no hay más. Es simple y sencillamente una actitud de llevar, o sea, no es que Dios baje y les diga tus pecados son perdonados, no. Se refieren al rito que Dios ordenó, que es en el altar del Bet HaMikdash, del templo, lo que le perdona los pecados a la persona. Es ese acto el que le perdona los pecados a la persona. Bueno, ahora lo que Jesús está diciendo es el acto, más bien es la intención acompañada al acto. Y como esa intención se manifestó en el deseo de él y de sus amigos de alcanzar el sanarse, el sanamiento, entonces esa es la intención que se busca tanto en el sacrificio, en el corbán, y aun cuando no hay como tal un sacrificio en el altar, la intención sí es observable. Por lo tanto, así como simple y sencillamente se le perdonan los pecados, porque con intención llevó el sacrificio al altar, y ya, o sea, en ese momento se le perdonan los pecados, porque Hashem así lo determinó. Ahora, él está haciendo énfasis en que esa intención la están haciendo en este acto. Esto es lo que reflejaba el pensamiento de los esenios. O sea, no piensen que hay una sola forma de ver y interpretar la Torah en aquel tiempo. Justamente está surgiendo el judaísmo y surge una pluralidad de pensamientos. Y esto es a lo que está haciendo énfasis Jesús y esta es su enseñanza. Pues para que, dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, se dirige al paralítico. Yo te digo,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y tomando luego la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos se maravillaron y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa tal. O sea, trae la enseñanza que tiene autoridad, es lo que les explicaba en la clase anterior, es que él trae una interpretación propia. Pero esa interpretación propia que Jesús trae viene afirmada, viene acompañada con este acto de el milagro de sanar a la persona. O sea, como ocurría en los días de Moshe. O sea, Moshe no solamente tiene autoridad, sino que puede ejecutar por su autoridad, que también recuerde que Moshe interpreta la Torah de forma suya, propia, se apropia de lo que está diciendo, y eso es lo que tiene autoridad, y eso es lo que le permite ejercer todo el poder que tiene. Entonces, Moshe conoce el procedimiento de cómo poder traer milagros a la tierra. Jesús parece saber lo mismo. ¿Sí? Jesús parece saber lo mismo. Entonces, viene en conjunto. ¿De qué forma, de qué mejor manera se puede dar a conocer a la gente? Que no es el señalamiento del pecado, porque le señalan el pecado en lugar de favorecerlos. O sea, en lugar de sanarlos, le señalan el pecado y es ahí donde carecen de autoridad. Entonces Jesús dice, mira, ya no hay pecado en ti, eres perdonado por tus pecados por la acción de la fe con la que estás viniendo, y ahora entonces puede ejecutar los milagros, como el caso de Moshe y como el caso de los distintos profetas en la antigüedad. O sea, Jesús está siendo congruente no con el judaísmo, está siendo congruente con los hechos de Moshe y con los hechos de los profetas de la antigüedad. O sea, aquí lo que está sucediendo es una disputa de los conceptos que apenas se están creando, que son dentro del judaísmo, más el conocimiento y la autoridad que refleja Jesús está en lo que hoy nosotros conocemos como el Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. O sea, él está enfatizando su enseñanza en anclarse más en los escritos antiguos y no enrolarse en el desarrollo de estos conceptos actuales del judaísmo, o sea, actuales para ese tiempo. ¿Ya? Porque les recuerdo, todavía está en pañales el judaísmo en aquella época. Por eso dicen los demás, glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa tal. O sea, no ellos, lo han oído. Dice, jamás hemos visto. Nadie ha actuado de este modo en que Jesús lo está haciendo. Sí lo han oído de Moshe, de los profetas, lo han oído, pero no lo habían visto sino hasta ahora. ¿Ya? Y luego también aquí dice, hay una expresión, el Hijo del Hombre tiene poder. El Hijo del Hombre es un concepto que en primer lugar manejó Daniel, el profeta Daniel, y que también hoy se encuentra dentro del Talmud, y es un concepto mucho mayor, más amplio del que muchas veces se difunde, se da a conocer. El Hijo del Hombre significa principalmente dos cosas, principalmente, o sea, hay muchas más, pero principalmente se basa a toda la raza humana. O sea, el Hijo del Hombre se refiere a los descendientes de los hombres, o sea, a nosotros, a los humanos, a los seres humanos, número uno. Número dos, de entre los seres humanos va a surgir un humano, uno predilecto entre todos ellos.
a este será conocido como el Hijo del Hombre. Será un líder. Será un líder de entre los hombres, un líder de justicia y de rectitud. Precisamente por este concepto, este segundo que les menciono, se asocia mucho con que así será conocido el Mesías, pero no es el concepto más importante para anunciar al Mesías, este concepto del Hijo del Hombre. O sea, es un líder, un líder espiritual, y número dos, es alguien de entre los hombres. O sea, por lo tanto, aquí nosotros pudiéramos juzgar que Jesús, en este momento, él a sí mismo no se considera el Mesías. O sea, él está considerando que es un hombre, pero que ha entendido que tiene una misión y un carácter importante en medio de esa sociedad. Y por eso él se siente con la seguridad. Bueno, así que, miren, cuando una persona toma confianza absoluta en la palabra de Hashem, cuando se relaciona estrechamente con Hashem, empieza a tener confianza justa en la revelación que viene a él, en lo que está aprendiendo, y por lo tanto lo lleva a cabo. O sea, no es lejano que una persona esté creyendo el mensaje y tenga más confianza en el mensaje que él está haciendo día a día y que está compartiendo día a día. No solamente ocurre con un mensaje, como en este caso filosófico, espiritual, sino cualquier persona que tiene confianza en lo que hace, poco a poco tiene más confianza y busca abarcar más y tener los alcances en lo que él desee. Esto lo hace un empresario, lo hace un político, lo hace, o sea, el hecho de que sus ideas estén permeando, estén construyendo, estén edificando, los hace ganar confianza, y ellos se sienten que tienen un papel importante en medio de la sociedad. Esto es parte de la humanidad. O sea, que el hecho de que Jesús lo esté desarrollando es lo que aquí se ve, y que Pedro lo reconoce y que Marcos, por lo tanto, lo escribe. Continuamos, versículo 13. Salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la muchedumbre se llegó a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Sucedió que, estando sentado a la mesa en casa de éste, muchos publicanos y pecadores estaban recostados con Jesús y con sus discípulos, que eran muchos los que le seguían. Los escribas y fariseos, viendo que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: pero es que come con publicanos y pecadores. Y oyéndolo Jesús les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Ni he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, aquí vamos a entender lo siguiente. Dice que él se acerca otra vez a la orilla. Bueno, se refiere al lago de Genezaret, se refiere a Tiberias, o también conocido como Tiberias, porque ahí más tarde va a haber una ciudad importante llamada Tiberias o Tiberiades. En esta región, las ciudades que hay alrededor de este lago, de este mar de Galilea o lago de Galilea, vamos a ver que se crea porque son las aguas que vienen del monte Carmel, que bajan sobre el Golán y forman un primer cúmulo de aguas, que este es el río Jardén, estas aguas que vienen del Carmel,
Y Yardén viene la palabra Yard, que significa el que baja. Por esa razón es que cuando nosotros, dice el texto de aquí, cuando se busca que el pueblo de Israel baje a las aguas del Jardín, porque hay que bajar, son las aguas que bajan. Bueno, se forman estas primer cúmulo de aguas en el lago de Genesaret. Hay aguas al margen occidental y hay aguas al margen oriental, es decir, occidental, es decir, que mira hacia donde el sol se pone, oriental hacia donde el sol sale, es decir, hacia Irak, hacia Mesopotamia es oriente y hacia España es occidente, entonces hacia el Mediterráneo. Entonces, las ciudades en el margen occidental de este lago de Galilea, Genesaret, pasan cerca de la carretera que se conoce como la Vía Maris. Esta carretera es la carretera internacional, la que ha sido construida por los romanos, aunque ya está construida sobre una carretera mucho más antigua que esta. Esta es la carretera que llevaba hacia Egipto desde tiempos muy antiguos, desde Mesopotamia a Egipto, pero cruzaba, ahora allí se construye la Vía Maris. Es una carretera internacional, por lo tanto, todas estas ciudades en el occidente del mar de Galilea tienen mucho contacto con la gente que viene de otros países, o sea, del extranjero. Por lo tanto, son asimilados a sus ideas en su mayoría de estas personas. Por eso es que a ese lugar se le va a conocer como Galilea de los Gentiles, porque hay mucha influencia a causa de la Vía Maris. En cambio, por ejemplo, en el caso de Yehudá, que todavía no se menciona aquí, Yehudá, no pasan cerca las ciudades, por ejemplo, Jerusalén no pasa cerca de la Vía Maris, sino todo lo contrario, ve hacia el Mar Muerto. Esto significa que ellos son más cerrados con respecto de la influencia del pensamiento extranjero. Por esta razón es que Jesús va a comenzar en donde se necesita la ayuda, donde están los pecadores, es decir, los que han sido asimilados con las ideas extrañas, extranjeras, ajenas al pensamiento judío. Ahí donde hay más son estas ciudades de Capernaum, de Galilea, de Tiberia. Ahí es donde hay más presencia de personas que están lejos de la Torah y lejos de Hashem. Y la frecuencia de escribas y fariseos ahí es esporádica. Desde aquí nosotros entendemos un principio, la influencia del medio que el medio tiene sobre las personas. Entonces, allí, por lo tanto, había mejor economía, por eso allí se va a encontrar a un hombre que se encarga de cobrar los impuestos y que finalmente lo llama para que lo siga. Otra vez, se han nombrado 4 anteriores a con 5, y los 5 se ocupan de una profesión hasta el momento en que son llamados. No están de flojos allá en la casa. Se ocupan de una profesión y son convencidos por las palabras, enseñanza, la autoridad que miran en Jesús para seguirlos. Entonces, lo sigue. Esto pasó con Leví, que más tarde va a ser conocido como Mateo, el que escribe un libro llamado Mateo, o el Evangelio de Mateo. Entonces, el reclamo de fariseos y de escribas fue que pues él se sentaba con pecadores y publicanos, pues es lo que hay en esos lugares. Ellos viven en ese sitio. Son las personas que más han sido afectadas en su fe por cuanto que no han estado recluidos como está el caso de los de la tribu de Yehudá. Digo, el territorio de Yehudá, donde está el Mar Muerto, y tanto en Cisjordania como Transjordania, estas dos
regiones del Mar Muerto, están hacia adentro, es decir, las ciudades son tierra adentro, y estas ciudades en donde Jesús se encuentra son tierra afuera. Por lo tanto, los de tierra adentro, es decir, los de la tribu de Judá, o los que están viviendo en el territorio otrora de Judá, ellos no tienen la influencia del entorno, están más, se refugian de mejor modo en su fe, en su religión, y por eso pueden señalar a los que están viviendo de forma equivocada con respecto de la forma en la que ellos están, pero no están tomando en cuenta el entorno. O sea, aquí lo que Jesús está diciendo es el entorno el que los ha victimizado a las personas que están en la porción norte, pero debe surgir, debe salir de los creyentes, de los más fieles, de los judíos, la forma de atraerlos a ellos, de reivindicarlos en el camino de la Torá. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Bueno, así que este es el énfasis. ¿Por qué no ayunan? Dice uno, está la discusión, si ayunan o no ayunan. Bueno, esto viene un poco más adelante. Dice, antes de esto, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, ni he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, ¿dónde viven entonces la mayoría de los justos? En la región de Judá. Mientras en la porción norte viven pecadores y publicanos por la influencia del entorno. Allí es donde se necesita de primera mano. Bueno, por estas cuestiones geográficas que hay que conocer, porque hacen la historia de la vida en aquellos tiempos. De ahí en adelante, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Vinieron pues y le dijeron, ¿por qué ayunando los discípulos de Juan y los de los fariseos, tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los compañeros del esposo ayunar mientras está con ellos el esposo? Mientras tienen con ellos al esposo no pueden ayunar. Días vendrán cuando les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie cose un pedazo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues el remiendo nuevo se llevaría lo viejo y la rotura se haría mayor. Ni echa nadie vino nuevo en cueros viejos, pues el vino rompería los cueros y se perderían vino y cueros. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Bueno, ¿por qué no ayunan? Dice la discusión acerca del ayuno. Fariseos, todos ellos educados en la porción sur, traen la educación religiosa, muy ritual, muy bien, y que se encuentran de pronto, visitan el norte, ellos continúan con su práctica, como hasta la fecha. O sea, aunque salgan de sus comunidades, se dirigen a otras comunidades, pero siguen guardando la práctica. ¿Cómo? Le dicen, tú no has enseñado a tus discípulos a ayunar porque estas son fechas y temporadas de ayuno. Porque para los religiosos hay momentos de mucho ayuno para hacer introspección y ajustarse mejor a Hashem y a su voluntad. Pero resulta que Jesús no está enseñando de la práctica del ayuno. Jesús les dice, no se les ha enseñado porque apenas están en los rudimentos, en los principios del conocimiento. O sea, y el ayuno es un ayuno, el ayuno es para la gente que ya tiene conceptos, que ya se ha desarrollado en la espiritualidad. El ayuno no es, se refiere al ayuno espiritual, al ayuno como lo redacta el libro de Yesayá. Este es el verdadero ayuno que yo les doy, que rompan las cadenas de injusticia y todos estos conceptos idealistas y filosóficos dentro de la Torá y del Tanaj. Estos son conceptos para la gente desarrollada. Personas que no tienen ese desarrollo, más bien solo pasan hambre, ayunan físicamente, pero no espiritualmente. O sea, las personas adultas en la religión, en la espiritualidad, son las que ayunan, no
estos que apenas están aprendiendo de Jesús. O sea, por eso es que Jesús va a decir, no, ese ayuno rompería a las personas, quebraría su alma y su desarrollo, como el vino nuevo cuando se echa en odres viejos. Porque el vino nuevo, dado que apenas va a comenzar el proceso de fermentación, si el odre es viejo, es decir, el cuero, el cántaro hecho con piel de animales, se le vierte y que ya es viejo, que ya se ha ocupado para otros vinos, si se llena con vino nuevo, entonces como ya es un odre usado, un cuero usado, entonces se va a romper, porque no va a soportar la expansión que va a tener el vino nuevo mientras su fermentación. Así que se destruiría. A esto es a lo que se refiere. Lo mismo que un paño nuevo en una prenda vieja. La rompería. Entonces, hay un momento para cada cosa, para cada alumno, cada discípulo. Siempre. Ahora Jesús les dice, este es el problema que ustedes están teniendo. Cuando una persona recién está introduciéndose de vuelta a su relación con Hashem, ustedes de inmediato le suman toda la fe, todo el conocimiento y toda la ley para que la lleve a cabo de un día para otro. Ese es el problema. Jesús dice, no. O sea, yo voy llevándolos paso a paso. Este es el judaísmo que está enseñando Jesús. O sea, el judaísmo desarrollado por otros maestros en aquellos días era llevar de inmediato al conocimiento y a la práctica de la Torá de un momento a otro. Pero Jesús dice, esto será gradual. Cuando Él se vaya, entonces será el momento para que ellos tengan que madurar, porque no pueden ahorita madurar, sino que hasta al momento yo los haré madurar. Es lo que está diciendo Jesús, que Él los hará madurar hasta el momento oportuno. Bueno, entonces aquí estamos aprendiendo del judaísmo que Jesús está enseñando. El judaísmo de Jesús es poco a poco. Uno, llega a los enfermos, es decir, a los que están asimilados por los conceptos extranjeros, ajenos, llega a ellos, se sienta con ellos, come y convive con ellos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Que a todas luces, a los ojos de otros judíos, de otros maestros de la Torá, pues ellos todavía no han cambiado nada, y por supuesto, así es. En la mente de ellos, una vez que se hacen discípulos, ya tienen que estar haciendo todo lo que el maestro hace. Jesús dice, esto es paulatino, no, es una cosa que debe surgir de ellos en el momento apropiado. En cambio, para el ritmo de los maestros, de otros maestros es, no, una vez que eres discípulo, ya debes estar sujeto a estas normas, leyes y enseñanzas. ¿Ya? Es diferente, es diferente. Luego dice él a partir del versículo 23. Y aconteció que caminando él a través de las mieses en día de Shabbat, sus discípulos, mientras iban, comenzaron a arrancar espigas, y los fariseos le decían, mira, ¿cómo hacen en Shabbat lo que no está permitido? Y les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios bajo el pontífice Abiatar y comió los panes de la proposición que no es lícito comer sino a los sacerdotes, Kohanim, y los dio asimismo a los suyos? El Shabbat ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Y dueño es además el Hijo del Hombre del Shabbat. Bueno, entonces tenemos una nueva discusión. Recuerde que el judaísmo se está formando apenas.
Cada maestro trae a cuenta su interpretación. Ya se vio el tema del ayuno, se vio el tema de sentarse a comer con los pecadores. Él tiene su posición, tiene su postura. Luego entonces va a hablarse ahora sobre el Shabbat, un tema muy importante dentro del judaísmo hoy en día. Pero recuerde, en estos días apenas se está formando. Toda la ley que hoy en día conocemos en el Shabbat apenas estaba desarrollándose. Todavía cada quien aportaba conceptos. O sea, Jesús viene y da a conocer el suyo, su posición, su postura. Lo que ocurrió fue que sus discípulos, de pronto en día de Shabbat, no, ellos tomaron de los granos tiernos y probaron, arrancaron y comieron. Entonces, se estaban, por otros, en este caso los fariseos, se estaba desarrollando la idea de que toda actividad que tuviera que ver con las 4 actividades principales económicas de aquella época, que son la construcción, la siembra, la agricultura, la ganadería y la pesca. Esas actividades quedarían prohibidas a realizar en el día de Shabbat. Esto es lo que ocurría. Y como una de ellas es en la agricultura, pues está el cosechar. Luego entonces, de estas actividades principales, se determinaron cuáles son las obras llamadas melajot, obras, tareas, realizadas en esas 4 principales actividades comerciales, empresariales. Y como una de ellas es la agricultura y en la agricultura se cosecha, entonces el cosechar está prohibido. Ahora, la palabra como tal se va a empezar a desarrollar todo todavía más profundamente como hoy en día lo conocemos. En este tiempo todavía no se conocían, apenas estaban surgiendo los conceptos de las melajot. Todavía más tarde, hasta los días del Talmud, se van a conocer los conceptos de las toladot, que son las hijas de las melajot. Conceptos todavía más tardíos. Aquí todavía no hay esa discusión. Aquí se está buscando entender acerca del Shabbat. Entonces, uno de los discípulos cosecha, toma y come. Hoy en día ya sabemos que tal cual esto, de acuerdo a la halajá rabínica, no está mal, pero eso no se sabía antes. Eso está todavía en discusión. Precisamente esta es una de las razones por las cuales nosotros nos damos cuenta y descubrimos que apenas se están desarrollando. Los fariseos van a depurar todavía todas las leyes que en aquel tiempo estaban todavía estudiándose. Había confusión. ¿Ya? No surgen la halajá, todas estas normas acerca del Shabbat, no bajan del cielo. O sea, son hombres tratando de hacer la voluntad divina y en el tratar muchas veces se equivocan. Y esto es lo que está pasando en estos días. Entonces, Jesús trae un acierto. ¿Cuál es el acierto? Respalda su interpretación con el Tanaj. Esto es la clave. Otra vez, el judaísmo, o sea, muchos de los rabinos de aquella época, en este caso fariseos, se enfocaban tanto en que se guardaran las formas que se olvidaban de respaldar muchas veces
su regla, su norma del Tanaj. Y a Jesús no se le olvidaba esto. Por eso es que Jesús dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los suyos? O sea, hay una ley, una Torah, la Torah mitzvah, está prohibido. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios, en el templo, en el Mishkan, bajo el Cohen Gadol pontífice Abiatar, Cohen Gadol, y comió los panes de la proposición, los panes que se colocan en la mesa de la proposición dentro del templo, panes que solamente están permitidos para los Kohanim, los sacerdotes que están en el servicio a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué razón le está permitido a ellos? Porque si sirven a Dios, que coman de lo que se ofrenda a Dios. Ese es el significado. Esta es la razón. Como ellos no tienen un beneficio material, bueno, todo alimento que se ha llevado al templo les pertenecerá para saciar su apetito, saciar su hambre. Y solamente aquel que está vinculado en el servicio a Dios, ese es lo que está diciéndose y sucediendo, es lo que tiene que recibir esa bendición. ¿Ya? Luego entonces, dice el texto, no es los dio a sí mismo a los suyos, o sea que les dio pan a los hombres que venían con David Amelech. Los hombres que venían con David Amelech. ¿Y por qué le dio a los hombres que venían con David Amelech? Fíjese que de los descendientes de David, más tarde en un documento se va a escribir que los hijos de David estaban dentro de los Kohanim. Pero David no era Cohen, el David Amelech no era Cohen. Sin embargo, el texto dice que los hijos de David estaban dentro de los Kohanim, eran Kohanim. Les he dicho en repetidas ocasiones que nuestro pueblo ha sido llamado a ser Cohen, es decir, de servir a Dios. Hay personas que en un momento dado alcanzan desarrollo espiritual y se enfocan en servir a Dios, en ese momento son Kohanim. No tiene que ver con un linaje de sangre, sino con el deseo, porque todo el pueblo de Israel fue llamado para ser Cohen. En el momento en que aparta su vida solamente al servicio de Hashem, es un Cohen. Cohen significa alguien que está al servicio de Hashem. No por linaje de sangre, sino por convicción. Ese es un Cohen, por convicción. Es alguien de grandeza, es una autoridad, es un principal, es un príncipe dentro de Israel. Entonces, por esta razón es que a los hijos de David se les conoció como los Kohanim. Por su desarrollo espiritual, su servicio a Hashem, es que se es nombrado Cohen, no por el linaje de sangre de Aarón. Si solamente sigues y persigues lo que dice la ley, deberá ser solamente así. Pero esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, ustedes son tan observantes de estas cosas, de esta legalidad, de este juicio, el tenor con el que ustedes señalan a las personas de que son pecadores y en lugar de sanarlos. O sea, Jesús se va más allá de que por qué no ayunan, sino más bien hay que darles conocimiento para que ellos verdaderamente lleguen al ayuno. Entonces, como no están observando lo que de primera mano se ve de la Torá y se les olvida profundizar en las cosas. Esto es lo que está haciendo Jesús. Por esa razón, los Kohanim
le dieron a David y a sus hombres, diciéndoles: si ustedes se han estado actuando según la voluntad de Dios, se han alejado de mujeres, se han alejado de pecados, sí, coman. O sea, los líderes de aquel tiempo conocían la esencia de las mitzvot, no de la letra, sino de la esencia. Y por eso le dieron a David sin ningún problema. Hashem no vino porque les diste. No, sin ningún problema. Les dieron. Se escribió en la Torá precisamente para que nosotros entendiéramos que la esencia de la ley va más allá de lo que nosotros podemos observar a simple vista. Jesús lo está descubriendo o lo está dando a conocer. Entonces determina justo ese principio. El Shabbat ha sido hecho para el hombre. O sea, el Shabbat es la ley, representa la ley. Es el principio más importante acerca de la ley, de los mitzvot, es el Shabbat, del cual surge y penden muchos mandamientos. Entonces, el Shabbat, dice, ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Es decir, que el Shabbat está al servicio del hombre desarrollado, del hombre que se ha superado, que se ha crecido espiritualmente. Lo vio David, lo vieron los Kohanim, se les otorgó. Porque son desarrollados. Personas desarrolladas, tienen mayor valor que la propia ley. Estoy hablando del Shabbat. Y por esta razón, dice, y dueño es además el Hijo del Hombre del Shabbat. ¿Qué dije que significa el Hijo del Hombre? Una persona desarrollada, un líder, alguien que está fomentando el crecimiento espiritual de todos estos hombres, del resto de los congéneres, poco a poco. Dice, una persona así desarrollada, dueño es además el Hijo del Hombre del Shabbat, de poder hacer que estas leyes estén al servicio de hombres desarrollados, de hombres espirituales. Bueno, esto es lo que está dando a conocer a Jesús cuando está creciendo, apenas desarrollándose el judaísmo. Estos conceptos, muchos de los conceptos que Jesús desarrolla aquí, finalmente van a estar dentro del judaísmo actual hoy, algunos, no todos, algunos sí, algunos no, porque fueron tomados de Jesús, no, claro que no, sino porque ha sido parte del desarrollo entre acierto y error. Los sabios de Israel a través del tiempo han ido creciendo y caminando, ¿sí? Ahora, lo sorprendente, para mí, lo sorprendente de esto es Jesús lo sabe, Jesús lo supo hace 2000 años. A nosotros nos tomó un poco más de tiempo, es decir, al judaísmo de la actualidad nos ha tenido que venir desarrollado más tarde. Finalmente, en muchos aspectos estamos coincidiendo con lo que Jesús dijo, hizo y pronunció acerca de cómo se debe entender la ley, y anticipándose al desarrollo que el judaísmo actual tiene. Ahora, como les digo, no es en todos los casos, o sea, no es en todas las cosas que dijo Jesús. Eso significa entonces que tal vez el judaísmo todavía las vamos a desarrollar. Ahora, más fácil. ¿Por qué no estudiar lo que Jesús dijo y revisarlo, como estamos haciendo ahora? Y revisarlo para ver en qué forma él interpretaba las cosas y qué alcances tiene para ayudarnos a desarrollar conceptos que todavía nosotros estamos aprendiendo. Esta es la razón de por qué estamos dictando estas clases, porque a final de cuentas se dio el Nuevo Testamento, por eso es que se llama el tema, el programa que transmitimos, el judaísmo del Nuevo Testamento.
¿ya? Porque vamos a encontrar que es un documento judío escrito por judíos, relatos sobre el judaísmo de aquella época que estaba en pañales, y por lo tanto podemos recoger de aquí muy buena información para nuestro desarrollo. Pues por el momento es todo. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Estaremos dentro de las festividades de Sukkot, pero podamos transmitir también por allí en ese momento. Cuídense mucho. Shalom, shalom.